el propósito de la existencia está tan cerca como nuestras propias emociones. Cada una de esas emociones son la misma voz de nuestro ser. La única confusión que tenemos que la hemos minimizado tanto. Nos han enseñado otras cosas, menos a conectar con nuestra emoción. Cada deseo, cada emoción es la voz de ese ser que viene a darnos un mensaje. En el momento que comprendemos esta tremenda verdad, todo cambia vertiginosamente. Todo deja de ser trabajo, todo deja de ser esfuerzo y empieza a transformarse en la aventura de comprobar que las emociones son realmente la magia de la vida. Porque la palabra magia está directamente conectada a nuestra emoción. No hay una magia mayor, no puede haber una magia superior a un ser vivo que recibe emociones como señales telepáticas de la propia existencia. Si nos detenemos a meditar en lo que realmente es una emoción, algo que damos por hecho, poco a poco nos damos cuenta de que no lo podemos creer, que simplemente una emoción no es nuestra, que nosotros no creamos el sistema nervioso, no creamos las emociones, no creamos los sentimientos, pero sí los canalizamos, pero no son nuestros. Entonces, ¿bajo qué propósito los canalizamos? ¿Cuál es el motivo de recibir las emociones que recibimos? Las emociones llegan a nosotros como un espejo exacto de nuestra distancia hacia nuestro ser, de nuestra distancia a la fuente. En la medida que más nos acercamos a la fuente, sentimos una corriente emocional. A medida que nos alejamos, sentimos otra, ya emociones más incómodas. Pero todas son sagradas, todas vienen con un mensaje, todas son de nuestro ser. Marta, si querés saber de la terapia, acordate que mi celular está arriba en mi perfil. Mandame un mensaje, un WhatsApp, o escribime al privado, déjame tu celular en el privado y ahí te doy los detalles de la terapia, Marta. Tanto mis terapias como las meditaciones en este canal son una forma más de tratar de comprender simplemente qué es la existencia y qué somos nosotros dentro de ella. Tratar de comprenderlo no con una información que haya que creer, sino con nuestros 5 sentidos, con nuestros cuestionamientos, con nuestras observaciones. Todo pasa por la emoción, a través de la interpretación de los mensajes de las emociones. La emoción es la única información, sin intermediarios. Hola Full, bienvenido. El problema que tenemos con cualquier información que esté fuera de la emoción es que es una información de terceros. Es que es una versión de la realidad que tenemos que creer. Full dice, la gente le da demasiada bola a la mente. Lo que pasa es que la mente simplemente es un instrumento, es una herramienta. Pero si estamos desconectados de nuestro ser, si no queremos conocer el propósito de la existencia ni la identidad de esta realidad, simplemente lo único que tenemos para sobrevivir es la mente. Y la mente no tiene emoción, entonces sobrevive de una manera a través de la supervivencia y de la seguridad y del control. La mente solo sabe
sobrevivir, tener seguridad, controlar. La mente no siente. Por lo tanto, todo lo haces desde ese lugar. El ego, la mente, simplemente es nuestra personalidad que vive desde la supervivencia, porque en el mismo momento en que evadimos querer saber qué es la existencia, nos sumergimos en una realidad de supervivencia, sin decisión, sin que sea nuestra decisión. Simplemente no conocer los aspectos fundamentales de nuestra realidad nos exponen a una posibilidad infinita de miedos. Entonces simplemente lo único que podemos hacer es sobrevivir a esos miedos. Entramos en una realidad de supervivencia, en la cual la mente, la personalidad y el ego, que son lo mismo, toman el control de nuestra vida como pueden. Pero esto termina en el mismo momento en que queremos conocer, queremos definir realmente qué es la realidad. Porque comprendemos que hay dudas que son impostergables. Hay dudas que son impostergables, porque tienen que ver con nuestra identidad, porque tienen que ver con nuestro propósito. No podemos ni siquiera comprender qué es correcto y qué no. De qué manera fluye nuestra energía, de qué manera no fluye. Si no comprendemos realmente la naturaleza de esta realidad y cómo nosotros navegamos dentro de ella. Hola María Gracia, bienvenida, gusto verte. Gracias por esta enseñanza fresca, ligera, sencilla, profunda. Me alegro que te guste, muchas gracias por tu apoyo, amiga. Incluso los que están en el camino del despertar se desvían un montón por indagar de más. Lo que ocurre es que el indagar de más es cuando la persona, en lugar de comprender la realidad a través de los 5 sentidos, busca hacerlo a través de información mental, a través de la mente. Entonces confunde la acumulación de información, el adoptar una información, el declarar que la creo con una experiencia real. Entonces ahí se indaga de más, porque uno adopta el conocimiento de otros y lo acumula. Pero mientras sea el indagar, sea desde nuestros sentidos, desde nuestro querer conocer la realidad, entonces eso nunca va de más. En el momento en que evadimos querer conocer la realidad, siempre vivimos sobre patrones repetitivos. Por eso se llaman patrones. Patrones son lugares a los que nos aferramos para no sentirnos flotar en el vacío, en la inmensidad, en el infinito que nos rodea. Pero esos patrones se transforman en nuestros dueños. Nunca salimos de ellos. La única manera de comprender realmente la realidad es trascender esos patrones. Los patrones nos sirven mientras no queremos comprender nuestra realidad. En el momento que la empezamos a querer conocer, se van desvaneciendo los patrones. Solo queda lo real, solo queda lo infinito. Gracias por compartir, full. Yo he tenido que dejar a todo el mundo que conocía por el camino porque no comprendían. Lo que ocurre es que cuando nosotros queremos conocer lo real, nos damos cuenta que el 95% de esta humanidad no lo quiere conocer. Nos damos cuenta que toda nuestra estructura de relaciones que hemos creado, familiares incluso, vienen de esa evasión, de ese no querer conocer. Entonces, cuando una persona en la estructura quiere conocer, se siente muy incómodo viviendo todavía en la evasión. Entonces, digamos que empieza a sentirse incómodo con relaciones que quieren vivir desde esa evasión. Entonces, claro, empiezan a caerse, a alejarse, a soltarse.
Al principio uno experimenta la soledad porque esa soledad es el templo para poder realmente conocer esta realidad. Entonces, al principio uno realmente experimenta desde esa soledad, porque la soledad misma es la conciencia misma de la realidad. Es un amplificador de nuestras emociones, que son señales y mensajes de la fuente. Pero simplemente es un punto y un momento en que la existencia nos quita aquello que no nos está sirviendo. Pero luego empieza a venir lo nuevo. Porque mientras no dejemos el camino abierto a lo nuevo no entra. Mientras esté lo viejo en nuestra realidad, creencias viejas, relaciones evasivas, lo nuevo no puede entrar. Hay mucha gente que se anima a asomarse tímidamente a la verdad, a querer conocerla sin soltar todavía las relaciones, digamos, que no lo hacen pleno, las relaciones que todavía quieren evadir. Entonces, mientras nuestro espacio esté ocupado por lo viejo, no entra lo nuevo. Entonces, en un momento dado, sí, experimentamos la soledad, la noche oscura del alma, el encuentro íntimo con la existencia para poder conocerla en detalle. Pero eso es tan solo un momento, porque no nacimos para estar solos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Marlon, amigo. Bienvenidos, un abrazo para ustedes. Full dice, pienso que es muy importante adoptar esta postura de sentir vivir el aquí y el ahora. Lo que ocurre es que el aquí y el ahora no es verdaderamente nunca una postura ni una decisión. El aquí y el ahora es una dimensión en la que entramos automáticamente en el momento que empezamos a querer conocer lo real. Así como entramos automáticamente en una dimensión de supervivencia y de ego cuando evadimos conocer lo real, entramos automáticamente en la dimensión del aquí y el ahora en el momento en que queremos conocer lo real. El aquí y el ahora es una comprensión que nos empieza a hacer amar el momento, de tal manera en que comenzamos a sentirnos cómodos con el momento, porque lo necesitamos para poder comprender que es el rostro de la realidad. Entonces, en el mismo momento que yo deseo ponerme cara a cara con algo tan grandioso y desconocido como la realidad, ¡pac!, quedo en el aquí y en el ahora, no porque lo decida. Mientras uno quiera controlar una emoción o quiera controlar estar en el aquí y el ahora, justamente obtiene justo lo opuesto. El aquí y el ahora nace como una dimensión luego de empezar a querer conocer la realidad. Simplemente es la consecuencia es como el amor. Uno no puede decidir estar aquí en el amor, sino que, gracias Gabriela por esas rosas, gracias amiga, sino que el amor lo empieza a experimentar luego de intimar con la existencia y empezar en esa intimidad a ser atraído y a entregarse a esa existencia. Recién allí nace la dimensión del amor, y el aquí y el ahora es amar el espacio de esa dimensión, amar el espacio de la realidad. En el momento que empiezo primero a intimar con la realidad, luego me empieza a agradar esa realidad, empiezo a ver detalle a detalle esa realidad. En ese punto empiezo a tener una experiencia de aquí y ahora. Mientras tanto vivimos en un continuo ir hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. En realidad, la realidad nace en el periodo del no tiempo. Ni siquiera nace en el aquí y ahora, sino que nace en el periodo en el espacio del no tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe.
El no tiempo es algo que surge cuando la mente no se va ni hacia atrás, ni hacia adelante, pero tampoco se obliga a estar aquí ahora. Ninguno de las tres. Recién allí nace el momento del no tiempo, que es un momento de intimidad cara a cara tan grande con la existencia que yo no necesito tener la intención de estar en el ahora. Funciona del mismo modo en que cuando nos enamoramos de una persona que nos gusta mucho. Nosotros nunca obligamos a estar a la mente en el aquí y el ahora cuando estamos enamorados o muy motivados de estar con alguien. Nunca la obligamos, todo lo contrario. No podemos salir del aquí y el ahora. Mientras el aquí y el ahora sea una decisión, todavía no podemos entrar en él. Es una motivación, es una intimidad, es un querer conocer, es un asombro, es un enamoramiento. Hola Susana, yo lo practiqué con mis hijos y se asustaron por mí, creen que estoy loca. Bueno, lo que pasa es que, como te decía, que cuando una persona quiere conocer la realidad, realmente para los que no quieren conocerla parece un loco. Pero para el que está conociendo la realidad, realmente todo aquel que quiere evadirla se ve como un loco. Porque está viviendo dentro de una realidad que no conoce, simulando que la conoce. Está negando conocer su propia realidad. Está viviendo sin identidad alguna. Parte de la enseñanza, parte de este proceso, es empezar a comprender que realmente hay muchas dimensiones y que una persona que empieza a intimar con la realidad entra en otra dimensión. Sale de la realidad de la supervivencia y entra en otra dimensión más real. Y uno empieza a comprender que la mayoría viven fuera de la dimensión de la realidad. Y parte del proceso de aprendizaje también es comprender y amar la libertad del otro, de elegir también vivir en esa evasión. Es una realidad difícil, pero uno comprende de que cada uno transita por la que decide transitar. Full dice, cuando son sensaciones desagradables provienen del ego, interpreto, no de la fuente. Todas las emociones, todas las emociones son del ser, las agradables y las desagradables. La emoción es el mensaje directo de nuestro ser para darnos más conciencia. Las emociones son el único punto de contacto que tenemos con nuestro ser. Lo que ocurre es que las emociones incómodas son el mensaje de la fuente que nos dice que tenemos dudas existenciales. En el mismo momento que interpretamos una emoción como negativa, la estamos combatiendo y reprimiendo y no escuchamos el mensaje. Las emociones nunca vienen del ego por el simple hecho de que el ego no tiene emoción. El ego nunca tiene emoción. El ego es nuestra mente tratando de sobrevivir. La emoción viene directamente de la fuente. Las emociones son la voz misma de la fuente. Hasta no darnos cuenta de esto, hasta no amigarnos con cada una de estas emociones, no las podemos trascender. Porque la emoción incómoda viene a darnos el mensaje de que necesitamos intimar y conocer la realidad. Por eso la emoción nunca viene del ego. El ego es el que evade las emociones. El ego es el que combate con las emociones. El ego es el que recibe una emoción incómoda y la quiere reemplazar por otra. Entonces, aquí
hay una información muy sutil, que es la información más potente que pueda existir dentro de la espiritualidad, que las emociones no son nuestras, porque nosotros no podemos decidir estar felices cuando queremos, es más, la felicidad llega cuando no lo decidimos. No podemos dejar de estar tristes o enojados o tener emociones incómodas cuando lo queremos. Nadie puede decidirlo porque si no, siempre decidiríamos estar bien. Ninguno de nosotros estamos más allá de la tristeza, de la molestia o del enojo o de una emoción incómoda. Simplemente las canalizamos. Las canalizamos. Gracias, Auro, por ese corazón. Hola, Elizabeth. Hola, José. Hola, Carol. Carol, ¿por qué es tan adictivo el autosabotaje? Porque el ser humano le tiene mucho más miedo a la vida que a la muerte. Porque mirar frente a frente, cara a cara, la realidad, querer conocer qué es entrar dentro del terreno de lo imposible. Porque la realidad es un fenómeno imposible. Es un fenómeno que no es lógico, no es razonable. Entonces, en esa realidad nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa. Estamos cara a cara con la vida y la muerte, cara a cara con todos nuestros miedos. Entonces, preferimos ser víctimas, preferimos evadirlo, pensando que eso es mejor para nosotros. Entonces hacemos un autosabotaje, porque en realidad la realidad no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de querer verla. La persona cuando no quiere verla se autosabotea para no verla. O sea que no entiende una información espiritual, o no es que no la puede conocer la realidad, es que en el fondo no quiere conocerla, porque le resulta demasiado vértigo. Aquí Full me dice que se pierde la señal. A ver, díganme si les pasa, cómo se está viendo. Full, ¿cómo explicarías la realidad verdadera, de dónde nace y surge, y si realmente elegimos esta experiencia? La realidad verdadera es algo que cada uno va a conocer. En realidad es inexplicable hablar de toda la realidad. La existencia, simplemente porque existe, evidentemente tiene un creador, porque todo lo que existe existe en relación a algo. Nada puede existir en relación a nada. Nada puede nacer de la nada. Entonces, la realidad es algo que nos toca empezar a conocer con nuestros 5 sentidos. La realidad verdadera la explican nuestras emociones y la explica las mismas expresiones de esa realidad. Solo podemos conocer la realidad a través de sus expresiones, porque la realidad no tiene nombre, porque es todos los nombres. Porque la realidad no surge de ningún lado, porque es todos los lados. La realidad simplemente es el todo. Sería como decir de dónde surge un átomo. El universo entero está construido por átomos. Solo existe un todo, el átomo, que construye la realidad entera. El átomo en sí mismo es inteligencia.
Solo existe una inteligencia que construye la existencia. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es la realidad verdadera? Solamente a través de la expresión de esa realidad. Solo podemos conocer al artista a través de su arte. Entonces, todo lo que nos rodea, la máxima expresión de la existencia y de esa realidad verdadera es la naturaleza. Ahora nosotros también somos la naturaleza. Esa realidad se expresa en todo lo que existe, en todo lo que nos rodea. Si tuviera que explicar la realidad verdadera, el punto más profundo que he visto en mi meditación es que la realidad, el universo, la existencia es emoción. La existencia es energía, la energía en movimiento es emoción. Y a través de cada una de nuestras emociones, esa existencia nos está hablando, está en permanente contacto y comunicación. Y todo lo que existe es una expresión de esa realidad. La vamos conociendo y vamos intimando con ellas cada vez más. Sí, pero solamente a través del que quiere hacerla, obviamente, ¿no? El que lo esté evadiendo simplemente vive desde un tan bajo nivel de percepción que prácticamente no percibe nada. Hola Matilde, bienvenida. Don X, ¿en qué villa vives? Vivo en Argentina, Mar del Plata. Hola Laura, amiga, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andan tus viajes? Marlon, yo pienso que uno sí puede elegir emociones. Si uno pudiera elegir emociones, Marlon, elegiría siempre estar feliz. No existe un solo ser humano en el mundo que pueda elegir estar feliz y esté feliz. Lo único que uno puede hacer con las emociones es simplemente intentar reprimirlas. Es como tapar una olla en el cual uno crea que lo está manejando cuando lo que está haciendo es postergar la explosión. Uno no puede elegir emociones simplemente porque las emociones no son nuestras. Las emociones son señales que vienen directamente de la fuente y las canalizamos como reflejo exacto, un espejo exacto de nuestra conciencia o inconsciencia. Uno lo que puede hacer es ser más consciente o más inconsciente, pero nunca manejar emociones. Manejar una emoción es como que el reflejo del espejo quiera cambiar nuestra vestimenta. Uno puede cambiar su vestimenta, pero no el reflejo del espejo. Las emociones son el reflejo exacto de nuestra conciencia o nuestra inconsciencia. Por lo tanto, aquello que nosotros percibimos en este momento se expresa en nuestras emociones. Por lo tanto, nunca podemos cambiar el reflejo de una expresión. Siempre se va a expresar lo que somos. Querer cambiar la emoción sin cambiar lo que uno expresa es imposible. Entonces uno solamente puede querer conocer más de la realidad y entonces cambia la emoción. Pero uno no puede nunca cambiar una emoción. Jamás. No existe un solo ser humano en el mundo que decida ahora mismo amar, por ejemplo. Porque el amor es una comprensión. Yo no puedo amar si no comprendo, no intimo y no me enamoro de la existencia. No puedo amar. Es una forma de entrega hacia algo que me enamoré. Manejar emociones es como decir, quiero enamorarme de tal persona y yo lo manejo. La tengo que conocer, tengo que intimar con ella, y si es que me atrae y me gusta y soy afín a ella, surge la emoción de amor. No la puedo manejar. Y si es que no me gusta, no surge. No existe un solo ser humano en el mundo que pueda decir, yo ahora decido nunca más estar mal, o nunca más estar triste, o nunca más enojarme.
El enojo llega y se va cuando quiere. Pero si nosotros solo con intentar elegir cambiar una emoción, nos condenamos automáticamente a que esa emoción vuelva. Las emociones incómodas, porque la emoción es un maestro que nos envía a la fuente. En el momento que uno lo intenta cambiar, elegir otra, ese maestro sigue volviendo, porque estamos rechazando recibir su mensaje. Por lo tanto, la emoción es simplemente un enviado de la fuente. Solamente cambia cuando recibimos el mensaje. Una vez que recibimos el mensaje, lo interpretamos, lo escuchamos, sin querer cambiar una por otra, ahí se retira y llega a otra. Si realmente pudiéramos cambiar emociones solamente con un manual de emociones, ya estaríamos todos iluminados. La felicidad nunca es una decisión. Nunca es una decisión. Porque todo el mundo seríamos felices. Porque todos ya hemos decidido la felicidad. Lo que pasa es que no es la emoción no es nuestra y la felicidad es una emoción. Así como todos ya hemos decidido no estar mal, no sufrir, no entristecernos, y ninguno de nosotros puede lograr estar más allá de eso. Porque la emoción no es nuestra. No es nuestra. Lo único que uno puede hacer es aceptar la realidad y querer conocerla, permitirse conocerla, que en realidad ni siquiera es una decisión porque uno ya la está conociendo. Lo que pasa que lo que uno está haciendo es evadiendo querer conocerla. En el mismo momento que una persona se permite conocer la realidad, empiezan a cambiar todas las emociones. Todas las emociones cambian, pero es imposible para nosotros cambiar una emoción. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Solo intentarlo ya es una forma de represión. Exactamente, Carol. Entre más intento no sentir una emoción, más la siento. Por eso te explico justamente todo lo que explico en mi filosofía, en mi canal, en mi nuevo libro, que de hecho aquel que quiera, que le interese tener acceso a mi nuevo libro, ya está en PDF. Me lo puede pedir a mi celular, que está escrito arriba en mi perfil. O todo aquel que quiera una terapia, también doy sesiones online. Contacta conmigo en mi perfil. Todo lo que hago es pasar la información, transmitir la información de lo que verdaderamente es la magia de la emoción. La emoción es el único cable directo, el único contacto que tenemos directo con nuestra fuente. La fuente nos habla a través de cada emoción y nosotros las canalizamos. Creer que la emoción es nuestra es como que el televisor crea que la imagen es de él. La imagen es una señal, no es del televisor. Y nosotros verdaderamente somos receptores, Recibimos y canalizamos emociones de acuerdo a nuestro grado de conciencia o inconsciencia, de acuerdo a nuestra cercanía o lejanía de la fuente. La emoción es un reflejo exacto de la distancia que tenemos de la fuente. Si nosotros estamos alejados de la fuente, recibimos emociones incómodas. Tratar de cambiar la emoción sin acercarnos a la fuente es imposible. Es una ley del universo. La emoción no es nuestra. Full pregunta una linda pregunta. Dice, ¿piensas que vivimos una película cuyo guión ya está escrito, hagamos lo que hagamos? Exactamente eso pienso. Exactamente eso pienso. Solamente existe el todo. Y el todo está en un estado de expansión permanente. Esa es su naturaleza. La película es un estado de expansión. Y nosotros somos ese todo. Y estamos expandiéndonos. Hagamos lo que hagamos, estamos expandiéndonos.
Ahora, dentro de esa película podemos evadirlo y podemos demorarlo, pero la película es que nosotros somos una expresión, una pincelada, una nota musical de la fuente. Y esa expresión ya fue trazada. El trazo va derecho hacia la plenitud, ya está escrito. Lo que pasa es que el factor tiempo en nosotros, el creer que podemos decidir, lo que hace es demorar ese trazo. Pero un trazo demorado sigue siendo un trazo. Nosotros somos un trazo de la fuente que va muy, muy despacio, pero ya está trazado y va a llegar y va a ir hacia la plenitud. Nosotros creemos que tenemos el libre albedrío de dirigirlo, no lo tenemos. Solo tenemos libertad para demorarlo o permitirlo, pero el trazo ya está hecho. Incluso nuestro propio sufrimiento es parte de esa expansión, porque el sufrimiento es aquello que nos empuja a la expansión, en el momento en que nosotros queremos evadirlo, pero sigue siendo parte de la expansión. La existencia está en una explosión de plenitud. Basta con ver un árbol, basta con ver una hoja, basta con sentir un aroma, basta con ver la explosión de los colores. Todo lo que nos rodea está explotando en plenitud. Y nosotros también, incluso dentro de nuestro sufrimiento y nuestra evasión. Muy bien, gracias Auro por avisarme que la señal va bien. Keviño, te mando un abrazote. Hola, ¿tienes vitiligo? Así es, despigmentación, sí. Hola Nati, hola Luna, buenas tardes, ¿cómo estás amigo? Gusto verte. Gracias, Full. Marlon, tal vez se confunde emoción con sentimiento. No, la emoción y el sentimiento y el sentir son lo mismo. Todo lo que sentimos, todo aquello que es una emoción, es una señal que viene de nuestra fuente. No es nuestra. Nosotros no creamos el sistema nervioso. Nosotros no creamos una emoción de tristeza, de amor, de plenitud, de depresión, de enojo, de odio. Todo está creado. Es un sistema de comunicación telepático de aquello llamado Dios hacia nosotros. Eso es una emoción, eso es un sentimiento. Hay dos paquetes de emociones, las cómodas y las incómodas. Las cómodas son el mensaje telepático de nuestra conexión y cercanía a la fuente. Las incómodas son el mensaje de que estamos evadiendo conocer nuestra realidad y nos estamos alejando de esa fuente. Mira todo ese mensaje telepático. Nosotros no podemos manejar el mensaje telepático. El mensaje telepático cambia según nuestra cercanía o alejamiento a la fuente. ¿Qué hay de cierto en las memorias transgeneracionales? ¿Realmente repetimos o reparamos el linaje? Lo que ocurre es que nosotros en realidad somos parte del todo. Somos parte de esa explosión y expansión del todo. Cuando nosotros queremos conocer la realidad, dejamos de repetir los patrones de ese linaje que viene viviendo a través de la supervivencia. Automáticamente vivir en la realidad de la supervivencia porque no queremos conocer nuestra realidad, automáticamente nos pone en un patrón y en un programa repetitivo. Es repetitivo, siempre repetitivo. ¿Por qué? Porque la fuente nos emana emociones incómodas
para alertarnos de esta evasión. Entonces siempre vivimos la misma emoción, la misma emoción, la misma emoción, la misma emoción, y queremos cambiarla y combatirla, y queremos cambiar las circunstancias externas para sentirnos mejor, y no podemos. Entonces repetimos, hasta que un día alguien dentro de todas esas generaciones decide conocer. Entonces simplemente todos nos afectamos entre todos. Nosotros incluso tenemos un contacto directo con nuestras cosas, aquello que llamamos cosas materiales. Nosotros influimos sobre ello. Una persona se compra un auto, otra se compra el mismo auto y a uno se le rompe 4 veces al año y el otro no. Toda nuestra energía influye sobre todo y sobre todos. Entonces, en cierta manera, cuando nosotros reparamos algo de nosotros mismos, reparamos algo incluso hasta de las cosas de nuestra casa. Eso es lo que hay de cierto en las memorias transgeneracionales. Lo que pasa es que uno nunca repara yéndose hacia atrás. Uno repara quedándose aquí, mirando nuestra propia duda existencial, porque las generaciones nuestras anteriores simplemente tenían el mismo problema que nosotros, una duda existencial. Y la duda existencial no está en el pasado, está aquí donde estamos ahora sentados respirando. No necesitamos ir a la memoria, necesitamos ir a este instante y sentir en un momento de soledad, de intimidad. Ni bien nos quedamos solos, sentimos nuestras dudas y nuestros miedos existenciales. Entonces, justamente viendo nuestras dudas actuales, reparamos la memoria anterior. Hola Beto, amigo, qué gusto encontrarte, ¿cómo estás? Marta, si las emociones no son nuestras, ¿exime de culpa a quien hace daño? Dentro de la existencia no existe la culpa. Todo el mundo está eximido de culpa porque no existe un solo ser humano que haga algo a propósito, que quiera ser malo. Cada ser humano hace algo quizás destructivo desde la inconsciencia. Por eso aquellas palabras de Jesús, ¿no? en la Biblia, que para mí fue lo más poderoso que yo he leído de su mensaje. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, a través de esa frase, deja muy claro el hecho de que nadie tiene culpa de nadie. Que aquel que hace lo peor es porque no sabe lo que hace. Porque nadie puede realmente hacerle daño físico a otro si es que no sabe lo que hace. Alguien que sabe lo que hace no lo va a hacer nunca. Entonces, justamente, toda aquella persona que tiene una emoción de baja frecuencia, una emoción incómoda, es simplemente que está recibiendo la misma emoción de su fuente. Cuando las emociones son más incómodas o se vuelven agresivas, es porque la persona justamente está reprimiendo tanto su identidad, que esas emociones están reprimidas y en explosión, lo que hablábamos de la olla. Si uno trata de reprimir los mensajes, un día explota. A esa explosión uno le llama hacer daño, le llama mal y le echa la culpa. La persona no tiene la culpa. La persona simplemente decidió reprimir y un día explotó su enojo, explotó su victimización. Y claro, le explota y el que es testigo de eso le dice, cree que esa persona es mala, cree que esa persona tiene culpa. Nadie tiene culpa. Observémonos nosotros mismos hacia atrás, todos los errores que hemos cometido. Ninguno de esos los hemos cometido porque hubiéramos querido ser malos. Ninguno de esos los cometimos conscientemente. Todos nuestros errores, uno por uno de ellos, fueron cometidos desde la inconsciencia. Del mismo modo, todo ser humano que comete un error lo hace desde la inconsciencia.
Todo ser humano está eximido de culpa. Gracias, Nati, por la rosa. Muchas gracias. Full dice, retrasar o evadir esa pincelada es lo que causa malestar. Exactamente, exactamente, amiga. Aquello llamado sufrimiento se podría resumir en que simplemente es el intento de retrasar la pincelada y creer encima de que somos seres individuales y que podemos retrasar la pincelada. Eso genera el sufrimiento. Y la conciencia la genera el hecho de saber que simplemente es el todo el que hace la pincelada y permitir y fluir con ella. Fluir con ella. Por eso están las emociones, por eso están los deseos, por eso está aquello que amamos, por eso están las vocaciones. Por eso permanentemente se nos puso el deseo, el mismo deseo nos está dirigiendo. Y el no deseo también nos está dirigiendo. Sos el mejor, dice Marlon. Gracias por el elogio. Simplemente comparto, amigos. Pita dice, o sea que solo repasamos la película y experimentar los escenarios de la conexión con la existencia. Lo que hacemos es primero conocer la película. Nosotros somos actores, de verdad, es verdad, de una película. Somos protagonistas de una película. El problema es que no sabemos cuál es nuestro guión. Entonces, como bien decís, digamos que nuestro papel es conocer el guión. Una vez que conocemos el guión es dado a través de cada una de nuestras emociones. Allí es dado el guión. Entonces, una vez que conocemos el guión, ya sabemos cómo actuar. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el guión es simplemente una existencia allí, que está en estado de explosión, nosotros vamos con el guión dentro de esa película. No tratamos de crear una nueva película. Por eso todas las películas que tratamos de crear que van en contra de la verdadera película ya creada por la existencia, termina siendo deshecha, termina siendo quemada. Así es, dice Full. Mi auto y yo estamos ligados. Todo está ligado porque en realidad no existe la separación. La ciencia ha descubierto, incluso la ciencia ha llegado a descubrir por los supermicroscopios. Gracias, Nati, muchas gracias. La ciencia ha llegado a descubrir por los supermicroscopios que no existe la separación entre átomo y átomo. Esto quiere decir que lo sólido no existe. Un microscopio que se mete dentro de esta vasija encuentra que cada átomo está separado, no se tocan entre sí.
Este choque es simplemente el choque magnético que generan los electrones, un choque magnético. Nunca mi dedo toca esta taza. Nada está separado, porque todo es en sí mismo magnetismo, una energía. Por eso afectamos todo. Afectamos todas las cosas. Cada cambio de conciencia nuestro tiene un eco en el universo. Recuerden, todos aquellos que quieran profundizar en esta información que aquí compartimos, puede seguirme a mi canal. También doy sesiones de terapia online y ya está a la venta, al acceso para cualquiera que lo quiera, mi nuevo libro en PDF, en digital. Cualquiera que le interese puede contactar conmigo, mi celular está escrito arriba en mi perfil, me mandan un WhatsApp. Luna dice, observar nuestro interior, no juzgar. Es cierto, lo que pasa es que fíjate que en el mismo momento que decimos que hay emociones negativas, ya juzgamos. Entonces, cuando nos damos cuenta de que lo que es verdaderamente una emoción, en el momento que empezamos a captar que la emoción no es nuestra, porque empezamos a observar, no a creer, no es una información a creer, sino que es algo que lo observamos. Digo, pero ¿cuándo yo pude ser feliz porque yo quise? ¿Cuándo yo pude amar por decisión? Si fuera una decisión, siempre estaría feliz. ¿Cuándo he visto un ser humano en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, que ame cuando quiera, que sea feliz cuando quiera, que no quiera nunca estar triste y nunca lo esté, o molestarse o enojarse? Es tan claro. La felicidad, el amor llega cuando nosotros menos lo esperamos. Y la tristeza llega en contra de toda nuestra decisión y deseo. Es tan claro para aquel que lo observa. La emoción nunca fue nuestra. Lo que ocurre es que nos han separado de la emoción. Entonces, cuando nos damos cuenta de que lo que verdaderamente es una emoción, claro que no la juzgamos, la recibimos, la escuchamos. Lo que verdaderamente genera el sufrimiento es la huida, la represión de la emoción, no la emoción. Una emoción incómoda viene a despertarnos, pero la huida de ella, el tratar de convertirla en otra cosa, nos hace sufrir, nos genera sufrimiento. Por eso la comprensión de esta información que aquí estamos meditando va a hacer, en primer lugar, que nunca más combatamos con una emoción cuando llegue, lo cual nos agota, y que nunca más la juzguemos. Eso automáticamente cambia toda nuestra realidad y toda nuestra relación con la emoción. ¿Cómo enmarcamos, dice Full, el concepto de soltar y entregar a la fuente la inconsciencia? Nosotros nunca podemos decidir ni soltar, ni perdonar, ni amar. Son todas consecuencias son todas comprensiones. La misma existencia crea aquello llamado apego. ¿Por qué? Porque es un sistema en el cual uno, para soltar algo, tiene que quedar algo mejor. Por eso no podemos soltar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que soltamos. Se suelta. Se suelta en el mismo momento en que algo mejor queda. Por lo tanto, nosotros no soltamos la inconsciencia. Al contrario. La abrazamos, la reconocemos, la escuchamos. Simplemente aceptamos que no sabemos nada. Abrazamos el no saber. El hecho de aceptar que uno no sabe, que desconoce qué es la realidad porque es infinita,
ese mismo hecho es lo que nos hace conocer. Eso mismo es lo que termina con la inconsciencia. Una persona que acepta que desconoce todo, automáticamente aniquila el ego. Porque el ego no puede subsistir bajo un reconocimiento de que uno no conoce. No puede subsistir. Por lo tanto, una persona que acepta que no conoce y quiere conocer, ha terminado con la inconsciencia. Hola Artemisa, bienvenida. Se supera todo, dice Artemisa, en la medida en que conozcamos la existencia. En realidad, fíjense, no hay nada que superar. Cuando uno tiene algo que superar es porque todavía no está comprendiendo qué es la realidad. En el momento que uno quiere comprenderla, todo lo que es el pasado se va equilibrando. Todo se va equilibrando. En realidad, a uno no le toca superar. Porque cuando uno quiere superar, se quiere sacar una situación incómoda de encima. Uno simplemente acepta y quiere conocer la realidad. Mientras la va conociendo, todo va equilibrándose. El pasado se va equilibrando también. Lo que hemos vivido se va equilibrando también. No necesitamos la superación. Necesitamos la comprensión de esto que está ocurriendo aquí. De esta realidad que nos sostiene a todos. Ah, gracias Nati, gracias. Full, entonces los budistas se equivocaron al tratar de denostar y evitar el deseo completamente. Mira lo que te digo, Full, completamente. El deseo es la naturaleza misma de la existencia. La existencia es intensidad. Para eso la existencia pone en nosotros un programa para que nosotros nunca nos perdamos. Se llama deseo. Todos deseamos permanentemente. Todos tenemos deseos permanentemente. En la medida que seguimos los deseos de nuestro ser, fluimos y fluimos. En la medida que los reprimimos, automáticamente sufrimos. Automáticamente sufrimos. El deseo no se evita, todo lo contrario, se comprende, se escucha. El tratar de controlar tanto una emoción como un deseo se llama control. La mente es la que controla. La mente es la que controla. Por eso se crean las religiones. Por eso se crea una organización llamada budismo. Porque alguien vio a otro iluminarse y le vio la postura y automáticamente crea una organización para copiar lo que el otro hizo. Entonces alguien vio a otro que estaba más allá de deseos tóxicos y dijo, acá está, el secreto es ir más allá del deseo. Mirá qué mala interpretación, cuando fue justamente lo contrario. La persona comprendió tanto el deseo que ya al no reprimir más el deseo de su ser, ya no tiene más deseos tóxicos, porque el deseo tóxico es la explosión, un vacío que necesita llenarse luego de reprimir los deseos del ser. Entonces fíjate que alguien que vio
una persona que lo hizo, dijo, este venció los deseos. El deseo es el enemigo. O este lo vio de alguna manera en una postura y dijo, el secreto es la postura, y nació el yoga. Cuando eso es otra forma de control mental. La postura es natural. Yo no puedo amar a una persona ensayando una caricia. Yo me enamoro de la persona, la conozco y la acaricio de determinada manera. Yo no puedo conocer a una persona y enamorarme de ella mediante una postura. No, yo me enamoro y adquiero una postura. Del mismo modo, yo no puedo enamorarme de la existencia mediante una postura, mediante el control de un deseo, sino que la conozco y automáticamente sigo los deseos de la existencia y tengo una postura y tengo una forma de relacionarme con ella. Artemisa, léame porfa, ahí voy llegando. Acuérdense que yo voy deteniendo el chat mientras voy contestando preguntas porque si no, no puedo canalizar la información. Marta, ¿somos instrumentos de la fuente? Somos la misma fuente, mucho más que instrumento. Somos la misma fuente. O los instrumentos de la fuente son en sí mismos una expresión de la fuente. Nosotros somos como la guitarra. La guitarra simplemente es el instrumento para nosotros poder emanar nuestra expresión. La guitarra no se queja de nuestra expresión, simplemente se deja que nosotros la usemos. Bienvenida Elizabeth, gracias por compartir. Full dice, a mí me pasa muy a menudo que siento deseo muy intenso por estar con ciertas personas, pero luego no. El deseo te guía y el no deseo también te guía. El deseo te guía y el no deseo también te guía. Y al reprimir un deseo de nuestro ser, nos lleva a que creamos un vacío. Ese vacío debe ser llenado porque la existencia no permite vivir sin deseo. Por eso la existencia, la naturaleza es deseo. Entonces muchas veces somos empujados a cubrir un deseo porque no seguimos otro. Y así vamos en este juego, en esta guía permanente. Nuestra emoción nos guía, nuestro deseo nos guía permanentemente. Gracias Luna, me alegro que te guste. Si el deseo es la guía de la pincelada, tengo la sensación de que el otro no desea seguir la pincelada. Fíjate, Full, que en el momento que una persona no desea conocer su realidad, está no deseando la pincelada. Justamente está no deseando la pincelada. Pero la pincelada va a ocurrir igual, entonces la persona siente sufrimiento. Y simplemente la pincelada a través de ese sufrimiento sigue pintando. Y ese sufrimiento te lleva a descubrir tu propio vacío. Y finalmente, todo ser humano cede ante el sufrimiento. Porque el sufrimiento en sí mismo te va guiando. El sufrimiento en sí mismo va debilitando el ego que quiere controlar, que quiere ir en contra de la pincelada. Gracias Nati por compartir. Hola Salsi puedes. Leo, la familia y las vivencias son acuerdos para una experiencia en esta vida. Toda escena de nuestra vida, en relación a toda emoción, las dos
son creadas por la fuente para poder experimentar la vida, para poder conocerla. Claro, el problema es que al no querer conocerla generamos todo un conflicto entre la emoción y la escena. Pero vienen un montón de... Así como llegan las emociones, la fuente construye las escenas. Tanto las escenas como las emociones son construidas por la fuente. La familia, los amigos, sea quien sea. En sí mismo, cuando llegamos a este mundo, venimos con una historia, porque todo en nuestra personalidad, en nuestra capacidad, en lo que somos, ya viene de algún lado, trayendo una historia. Cuando más sensible sea una persona, cuando más emociones intensas tenga, más es la señal de la mochila, o sea, más es la señal del equipaje que trae y de la experiencia de otra historia. Entonces caemos en una familia con una educación que lo que hacen es devolvernos la memoria y el registro de la historia que ya veníamos trayendo, para poder a partir de ahí seguir a nuevas historias. ¿Cómo podemos comprobar una memoria? A través de nuestra emoción, en una sola emoción, en una sola forma, en un solo color, en un solo sonido. A veces está el paquete de la memoria de vidas enteras. A veces nos hemos enamorado tremendamente de una persona en otra vida y a través de un aroma recordamos toda esa historia de amor. A través de una canción, a través de un paisaje, una forma, un color, un movimiento, a través del arte de la naturaleza. Permanentemente recibimos memorias. Marta, tengo una familia casado entre primos, ¿qué opinas de eso? El casamiento, ¡oh, gracias, Auro! Esa sí que no la recibí nunca, esa medalla no la recibí nunca. Me gané una medalla, gracias, amiga, te mando un abrazote inmenso. Marta pregunta, tengo una familia casado entre primos, ¿qué opinás de eso? Es que el casamiento, lo que el ser humano cree que el casamiento no es una decisión. El ser humano no puede elegir casarse. Así como el ser humano no puede elegir las emociones. El casamiento es simplemente una unión de afinidades. Cuando dos personas energéticamente son afines, se produce el llamado matrimonio energético. Nosotros no podemos decidir casarnos, así que da lo mismo. ¿Quién se casa con quién? Nadie está casado sino a través de algo energético. Por lo tanto, en realidad, son muy pocos los matrimonios reales que hay en este mundo. El amor se produce cuando dos personas que quieren conocer la realidad se reconocen mutuamente. Da lo mismo si son primos, hermanos, amigos, da lo mismo. Simplemente el amor es el reconocimiento en otro y en mí de querer conocer la realidad. Fuera de eso no existe el amor, ni el matrimonio ni el casamiento. Es un intento de control de la mente por llegar a tener una identidad, por llegar a tener algo. Hola Julio. La felicidad jamás puede ser una decisión porque todos seríamos felices. Y el sufrimiento es una distracción. El sufrimiento sí es una distracción,
porque cuando estamos distraídos de nuestra verdadera naturaleza sufrimos porque nos alejamos de la fuente. Y la felicidad es el acercamiento de la fuente, nunca una decisión. Podemos querer acercarnos a la fuente, pero no ser felices. La felicidad simplemente es la señal que emana la existencia ante nuestra cercanía a la fuente. Me llenó de pelos el gato y me están picando. Marlon, entonces me está esperando algo muy bueno porque me cuesta soltar. A uno le cuesta soltar, uno no puede soltar si no queda algo mejor. Significa que cuando uno no puede soltar, esto mejor no es otra persona, es la realidad, es la existencia. Somos nosotros mismos. Cuando nosotros no conocemos esto no se puede soltar. Cuando nosotros conocemos la realidad, tenemos una relación con esto se suelta solo. Todo aquello que no sea pleno, todo aquello que no sea real, consciente, se suelta solo. Elija, ¿cuán largo es mi pelo? Ah, bastante. Bastante. Ahí está. O sea, aquí seamos conscientes de que verdaderamente la información que aquí les trato de compartir es una información nueva y que realmente difiere del resto de prácticamente casi toda la espiritualidad en algún punto, no en todo, pero sí en algún punto. Porque lo que trata es de venir a solucionar la mala interpretación de una espiritualidad que nosotros nos es muy fácil acumular, pero no podemos lograr que modifique nuestra realidad, nuestra emoción y nuestra identidad. Entonces por eso les muestro, les comparto esta información, que justamente lo que hace es que no sea una información teórica, sino que se convierta en una experiencia directa y real, porque estoy revelando la información más importante que puede haber en la existencia, que es que las emociones no son nuestras, que son la voz de la fuente, de nuestro ser. Eso lo cambia todo. Entonces, meditar, abrirse a este nuevo tipo de información, no solo le cambia la vida a cualquiera que se abra, porque les puedo asegurar que en mi experiencia, todo aquel que se abrió a esta información le cambió la vida, sino que les aseguro que aquel que no se la cambia es porque no la está aceptando, ni se permite meditar en ella. En realidad, aceptarla no es creerla ciegamente, sino simplemente meditar en ella. Basta con un poco de meditación que nos vamos a dar cuenta de que las emociones no son nuestras. Incluso una palabra despierta emociones. Si yo les digo una seguidilla de palabras, ustedes sienten. Si yo les digo esfuerzo, trabajo, sacrificio, responsabilidad, obligación, tuvieron un montón de sentimientos, emociones que se contraían. Ustedes no las eligieron. Uno no las elige, las tiene. Pero si yo les digo plenitud, juego, libertad, amor, diversión, inspiración, automáticamente las emociones se alegran, se abren, se entusiasman, se emocionan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misma existencia les está mostrando solo a través de una palabra cuál es el camino. Ya está marcado. Ya está marcado. La existencia ya marcó el camino, está escrito en nuestra propia emoción. Lo que pasa es que no lo podemos creer. No lo podemos creer porque nunca tuvimos en cuenta a la emoción. Siempre creímos que era nuestra. Siempre creímos que era nuestra, entonces siempre nos sentimos culpables cuando sentimos una emoción incómoda y siempre combatimos con ella y siempre la queremos cambiar y siempre nos frustramos y siempre vuelve. Claro, no lo tuvimos en cuenta.
Hola Marina, bienvenida. Mari, ¿cómo hacemos para comprender la existencia? ¿Cómo hacemos para comprender a una persona que estamos conociendo? Si no es a través del cara a cara, si no es a través de estar atento a cada detalle de sus expresiones. ¿Dónde están las expresiones de la existencia? Las expresiones más desnudas, el mismo rostro de la existencia. Está en la naturaleza. El cielo, el sol, son los ojos y la mirada de la existencia. Bienvenido Eli, bienvenido Milagros. Tengo un hijo que dice que piensa mucho y es muy emocional. Todo para él es un conflicto. Es un conflicto porque la emoción es información. La emoción es información, pero él con esto la está tratando de controlar. Si él escuchara cada emoción, se llenaría automáticamente de información, de un caudal, sería un canalizador directo, porque la emoción es la voz de nuestra fuente. En la medida que queremos reprimirla, cambiarla, rechazarla, distraerla, ahí se genera un conflicto para nosotros. Ahí todo es un conflicto para nosotros. En realidad nosotros somos muy emocionales, tan emocionales, que nunca dejamos de tener emociones. En este mismo momento, Milagros, tenés emoción, sos emocional. Y en el próximo, y en el próximo, en el próximo. En el momento que querés no escucharla, controlarla, cambiarla, en ese momento tenés un conflicto. Ah, full, que justo se te está perdiendo la señal. Espero que sea vos solo que se te pierda la señal y que esté bien la señal en el resto, que me decís que se pierde. Cuando me contestaste lo del deseo por la otra persona, yo te contesté por el deseo de la otra persona, no me puedo acordar en qué momento. Te hablé sobre que la existencia en sí mismo es emoción. La emoción en movimiento es deseo y que siempre tenemos deseo. Y que en el momento que reprimimos los deseos del ser, la existencia no permite el vacío. Entonces nos empuja a un deseo tóxico, nos empuja a la existencia, a un deseo tóxico como represión del deseo verdadero. Porque siempre vamos a desear. No puede quedar un vacío. O seguimos los deseos de la existencia, o simplemente seguimos el impulso de un deseo tóxico, que no es un deseo, es un impulso. Es el impulso que llena el vacío que creamos al no seguir el deseo de la existencia. No sé si fue eso justo lo que te contesté, pero eso fue lo que recuerdo. Gracias Gaby por esas rosas, amiga. Te mando un abrazote. Siempre es un placer que estés ahí. Siempre es una compañía porque ya me acostumbré a que estés ahí. Me malacostumbraste. Justo cuando me respondés lo que más me hace sufrir y menos. Somos una pincelada. Ir en contra de la pincelada, creer que la pincelada es nuestra, nos hace sufrir. En el momento que evadimos querer conocer la existencia, nos alejamos de la fuente, nos hace sufrir. En el momento que creemos que las emociones son nuestras, nos hace sufrir. En el momento que queremos controlarlas porque creemos que son nuestras, nos hace sufrir.
porque no estamos recibiendo el mensaje. Y aparte estamos creyendo que vivimos bajo una especie de esquizofrenia y amenaza, porque vienen las emociones incómodas y empezamos a correr en contra de ellas. ¿Por qué? La realidad no genera esta experiencia. La realidad lo que genera es una emoción incómoda como un mensaje telepático para comprender, no para salir corriendo. Al salir corriendo generamos el sufrimiento y reinterpretamos encima que como sufrimos, cuando vuelve esa emoción, es una enemiga. Por lo tanto entramos en un bucle repetitivo de sufrimientos y combates y huidas. Ya saben, a todos aquellos que quieran profundizar más en la información que aquí compartimos, puede seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online para todo aquel que lo requiera. Y también ya está al alcance de todos, al acceso de todos, mi nuevo libro en PDF. Todavía falta un poco para que salga en Amazon. Me lo pueden encargar a mí. Mi celular está escrito arriba de mi perfil. Pueden contactar conmigo y mandarme un WhatsApp. Muy bien, Full, sí. Escribime a mi WhatsApp lo que no has podido recibir. ¿Sabes qué puedo intentar hacer, Full? Escribime a mi WhatsApp y yo puedo descargar este live de hoy y te lo puedo mandar. Creo que va a ser lo mejor. Full dice, yo sé que lo que dices es verdad. Lo podemos comprobar solamente con un poco de meditación y de observación, porque nuestras emociones no mienten. Yo solamente soy más que nada un interpretador de las emociones que nos envía la fuente. La verdad está en esa emoción. Milagro dice, mi hijo necesita escucharlo y aprender a controlar su enojo con la vida. En realidad el enojo es una emoción y la emoción no es nuestra. El enojo, como la emoción no es nuestra, nunca se puede controlar. Lo que sí se puede hacer es comprender por qué tenemos enojo. Escuchar el mensaje del enojo. Eso sí se puede hacer, pero en la medida que queremos conocer realmente la existencia. Nadie puede comprender algo que no quiere conocer, ¿no? En la medida que uno quiere conocer la realidad, uno la puede conocer y puede entender realmente qué es un enojo y lo puede comprender y se puede amigar con él. En el momento que nos amigamos con el enojo y comprendemos que es simplemente una desconfianza a la existencia que nos hace sentir víctimas de diferentes situaciones, bueno, ahí entonces vamos comprendiendo lo que significa. Sería cuestión de distinguir cuándo es deseo del ser y cuándo lo convertimos en tóxico. Lo que pasa es que uno es un deseo y el otro es un impulso. El deseo del ser llega para que nosotros nos inspiremos, para sentir la inspiración de ese ser. Cuando lo reprimimos, queda un vacío. Ese vacío debe ser llenado y ahí surge un impulso tóxico que no nos da inspiración, nos deja una toxina, pero que no podemos reprimir. O seguimos este deseo o seguimos este, pero no podemos reprimir. Natia, bueno, si querés el libro, por favor envíame
a mi WhatsApp un mensaje y te informo todo, cómo hacemos, te lo envío, o déjame tu celular en privado, hacemos así. Aquel que quiera tener acceso en PDF a mi libro, por favor me manda un WhatsApp y ahí arreglamos todo. Milagros también. Yo el PDF te lo mando yo o por correo o por WhatsApp. Full, cuando te enamoras, cuando me enamoro de un hombre y no me corresponde, no comprendo por qué sucede. Porque no son afines. Porque no son afines. Porque no hay afinidad. Lo que pasa que cuando te enamorás empezás a idealizar que sí son afines. Pero en el momento que la otra persona no se enamora, te está mostrando que no le interesás. Por lo tanto, te está demostrando que no tiene afinidad con vos. Así que full, si se te pasaron varias respuestas, hacemos una cosa, mandame un WhatsApp que voy a bajar este vivo. Igualmente para todo aquel que quiera el vivo, me lo puede pedir siempre, porque es bastante fácil bajarlo y yo se lo mando por WhatsApp. El desapego es una mentira muy grande porque uno no puede lograrlo, igual que el perdón. Aquel que perdona es porque todavía tiene rencor. No hay nada que perdonar. Simplemente el comprender que todos cometemos errores y que todo es un proceso de conciencia o de inconsciencia hace que no haya nada que perdonar. El desapego es imposible lograrlo por una decisión. Simplemente es la consecuencia de conocer la existencia. Entonces todo lo que no sea igual a mi intimidad con la existencia se suelta solo. Como una flor, hola, me pasa lo mismo, dice, ¿cómo estás? Auro, ¿tardará en llegar el libro por Amazon acá en México? Me gustaría tenerlo en físico. Mirá, amiga, me falta unos pocos días para que me lo acepte Amazon, ¿no? Vamos a ver cómo va ese proceso. Y luego te doy el link, si querés, y no sé cuánto irá a tardar Amazon en enviarlo. Yo calculo una semana, calculo más o menos. Así que si querés esperarlo en físico, obviamente yo te voy a mandar el link Auro, cuando esté en Amazon, ni bien esté. Hola Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Un gran saludo. Gracias por compartir. Milagros, ahí me dejaste tu teléfono. Hace una cosa, mándamelo por el privado, por mensaje privado. Acordate, Milagros, que me hice. O mandame un WhatsApp porque yo ahora lo voy a perder este teléfono acá, no tengo para anotar. Acordate que mi celular está escrito arriba en mi perfil, en el perfil de mi canal. Seguime y ahí está escrito mi celular, mandame un WhatsApp. O si no, por el privado, me lo mandás, así ahí sí yo lo puedo ver. Bueno, amigos queridos, ha sido un placer este live. Me bombardearon una pregunta, ya ven que no paré de contestar, así me gustan los live, así sí, me encanta. Sí, Aura, amiga, quédate tranquilo que si vos lo querés el libro en la mano, ni bien esté el link en Amazon, yo te lo voy a mandar. Y si lo querés antes en PDF, bueno, me escribís. Recuerden, a todos aquellos que quieran profundizar la información que aquí compartimos, pueden seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online y ya está a la venta en PDF mi nuevo libro.
Mi celular está arriba en mi perfil, pueden contactar conmigo y mandarme un WhatsApp. Gracias a vos, Marta, te mando un abrazo. Les mando un abrazo a todos y vamos cerrando por hoy el live. Amiga querida Isabel, gracias por acompañarme. Full, muchas gracias por todas tus preguntas y todo tu compartir. Las preguntas intensas siempre canalizan una información intensa. Así que ya sabes, Full, mandame un WhatsApp que te trato de descargar el live y te lo mando por aquellas que te perdiste. Amiga Auro, un abrazote. Gaby, gracias por tus regalos, un abrazote. Gracias Milagros. Gracias Nati, un abrazo. Susana, un abrazo. Isabel, un abrazote para vos. Pita, amiga, si estás por ahí, un gran abrazo. Mari, amiga querida, gracias Auro, por esa rosa blanca. Eli, ¿cuál es tu canal? Aquí mismo apretás sobre mi foto y te llevo a mi canal, Eli. Apretás sobre mi foto y vas a mi canal. Ahí arriba en el perfil de mi canal de TikTok está escrito mi celular. Pita, gracias por esa gorra, ahí estabas, ahí estuviste. ¿Cómo habrá salido esa cocina, no? Debe haber estado rica. Gracias amiga, gracias. Gaby, un abrazo. Nati, Pipo, Joshua, Eli, Milagros, User, Mari, Dani, Pepita, Zarela, Fran, Manuel, Mauricio, María Elena, Alberto, un abrazo. Patsy, Oswaldo, Encarna, Eugenio, Manuelo, Daniela, Daniel, María Cervantes, Marlon, un abrazo para todos. Gracias por este live de hoy. Los saludo a todos, los abrazo a todos y ojalá nos veamos mañana. Adiós amigos.